Un poco de la historia en base a mi persona. Yo les comenté que era prolactancia y ahora, ¿por qué prolactancia? ¿No? ¿Por qué somos prolactancia? Porque defendemos la lactancia materna. El por qué viene en la defensa, ¿no? Porque como personales de salud es importante tener el conocimiento previo y poder informar, no desinformar. Ahora, en mi caso particular, yo recuerdo que he hecho pregrado, yo soy egresada de la San Martín y no recuerdo tener el tema muy en claro o muy entendible, o de repente no le tomé yo la atención debida, no me gustó mucho quizás. No supe mucho en pregrado. Cuando inicié el internado, tampoco encontré personas muy afines en el tema, más nos basábamos en patologías. Cuando hice el residentado médico haciendo de pediatría, tampoco encontré personas muy afines en gente que me enseñara, que me inculcara, por ahí uno u otro, dos por ahí, que me hayan enseñado sobre lactancia. Sin embargo, cuando hice mi rotación de neonatología en el Hospital San Bartolomé, sí encontré personas que eran muy afines a la lactancia materna. Y ellos eran uno de los primeros hospitales certificados en lactancia materna. Habían doctores que no querían ni ver a los visitadores de fórmulas o de sucedáneos. Y te enseñaban mucho el tema de lactancia. ¿Y cómo manejaban el tema de lactancia? Por ejemplo, en la mañana pasábamos visita y en la tarde todos nos quedábamos a hacer asesorías de lactancia materna con las puérperas. Entonces los internos, todos se ponía pues un nombre y quién había dado la asesoría. Sin embargo, acabé el mes que roté, nunca más supe lactancia materna. Nunca más encontré más gente que estuviera aquí. Hasta que acabé la residencia y entré a épocas de ser mamá, fui mamá, y ahí fue donde yo me enfoqué mentalmente y dije, yo le voy a dar leche materna a mi hija. Así fue. Y ahí fue donde empecé a leer y investigar. Y particularmente y personalmente me di cuenta que no sabía mucho de lactancia materna. Había hecho 3 años de especialidad en pediatría, pero lo que sabía de lactancia era muy poco comparado al mundo de lactancia materna, que es bastante. Ahí es donde entro a épocas de COVID y me pongo a estudiar cursos de lactancia materna. Y por eso es que cuando vuelvo a laborar después del tiempo de COVID, el tiempo de maternidad que me dieron de descanso, entro a presidir el comité de lactancia del hospital donde trabajo. Y nos dicen, la otra semana va a venir la Lili a evaluarlos como hospitales amigos de la madre y del niño y de la niña. Y yo eso había escuchado algo remotamente cuando había sido R1, o sea, ya hace 4 o 5 años. Entonces dije, ¿de qué se tratará? Y ahí es donde empiezo a leer de qué tratan estos hospitales. ¿Qué es la iniciativa de estos hospitales? La iniciativa es de que nosotros apoyemos la lactancia materna. ¿Desde qué momento? Desde el momento que el parto tiene que ser humanizado. Entra el esposo de la mamá acompañando, como habíamos visto la semana pasada, y que se dé la lactancia desde el contacto precoz. Luego, de que en las salas de alojamiento no haya la separación de la mamá con su bebé, sino estén 24 horas unidos. Luego, que se les enseñe y se les oriente a la mamá a decidir de forma individualizada y respetada, pero bajo conocimiento de los beneficios de la lactancia materna. No significa que yo le diga, le indico fórmula, pero no le explique cuáles son los beneficios y qué es lo que tengo que hacer en el caso que le doy la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que inician los hospitales amigos de la madre y del niño? Iniciar y seguir con la lactancia materna para beneficio del recién nacido, de la mamá y de la sociedad. Así es como nacen estos hospitales. Yo empiezo a estudiar más sobre lactancia materna y me empiezo a estudiar para ser evaluadora externa de estos centros de salud. Y por eso es que visitamos los puestos de salud, los centros de salud. También he estado bajo evaluadora en el Hospital Sergio Bernales para ver que el personal, todos estén comprometidos con el tema de lactancia materna. Ahora, esto me dirán, ¿y qué me sirve?
tiene un bono de indicadores y ese bono de indicadores se recibe fin de año. Y este fin de año tiene que haber tenido uno de los puntos que es lactancia materna. Esa es una forma de incentivo al personal de salud. ¿Para qué? Para el beneficio en realidad sea para el recién nacido y para la mamá, ¿verdad? Eso influye en los hospitales amigos de la madre, el niño y la niña, ¿no? Que siguen los 10 famosos pasos. Ahora, todos los centros de salud deberían estar certificados, los hospitales también. ¿Quiénes están certificados? Está certificado Sergio Bernales, recertificado lo que es el Hospital Cayetano, recertificado el hospital donde trabajo y certificado muchos de los centros de salud de Diris y Manor. Entonces, ¿qué es lactancia materna? Vamos a ver en el tema de embriología, anatomía, fisiología, composición, beneficios, técnica de buen agarre y lactancia. Bueno, en lactancia en tiempos de COVID que hubo ciertas diferencias que les voy a mencionar. Ahora, para ser asesora de lactancia materna, ¿se necesita ser personal médico o personal de salud? No. Ustedes pueden estudiar, incluso ser asesores de lactancia materna. Los asesores de lactancia materna, como su nombre lo dice, son asesoras. Ahora, tú puedes dar el curso, ¿no?, en ser asesores, que te puede durar medio año. Pero si tú quieres ser a nivel internacional, das un examen en Estados Unidos mediante el ICLPS, en el cual tú eres consultora a nivel internacional y puedes asesorar a nivel mundial. Y el cobro que haces por estas asesorías no es cualquier cobro, es un buen cobro porque estás asesorando. Te vas a ahorrar un montón, la mamá va a pensar que se va a ahorrar bastante en lo que son los sucedáneos, entonces prefiere invertir en una asesora de lactancia. Y hoy en día muchas personas están informadas en el tema, por eso es que hay estudios en base a la asesoría de lactancia materna, si es que tienen interés en el caso. Entonces, en el preámbulo que les he mencionado, vamos a empezar con la embriología de la mama. El desarrollo embriológico va a empezar aproximadamente entre la 4ª y la 6ª semana. ¿A partir de qué? Del tejido ectodérmico. Aquí tenemos en la 5ª semana, la 20ª semana, y aquí vemos cómo es en el prepuber, puber y gestante. La glándula mamaria es un conjunto especializado de glándulas apocrinas, que son sudoríparas, que en el curso evolutivo van a modificar su secreción produciendo leche. La telarquía, que es el aumento del tamaño de la glándula mamaria, se da entre los 8 y los 13 años. El primer signo de pubertad es la telarquía. Esta pregunta es una pregunta tipo de NAM, pero no del tema de lactancia materna, sino de medicina del adolescente. ¿Cuál es el primer signo de pubertad en las mujeres? La telarquía, ¿ya?, que se puede dar entre los 8 años hasta los 13 años, dependiendo de factores genéticos, de factores raciales. Ahora, los estadios de Tanner me permite valorar en el cual hay aumento del tamaño de la mama, aumento del pezón y el crecimiento del velo púbico. El aumento de estrógenos y prolactinas va a estimular el crecimiento estromal y ductal, mientras que la progesterona desarrolla la parte alveolar y lobular. La mama tiene entre 15 a 20 secciones denominadas lóbulos, que se habla incluso que son 9 en promedio. La grasa va a variar entre un 10 a un 54%. Es decir, aquí desmentimos un primer mito. Una mamá con senos más grandes tiene más posibilidad de dar más leche materna que una mamá con menos seno. No, ¿por qué? Porque lamentablemente el seno, ¿de qué está rodeado? De grasa, ¿ya? El seno está rodeado de grasa. Entonces, una mama pequeña puede llegar a formar leche igual que una mama grande. Ahora, por anatomía, de hecho, la glándula puede ser más grande en la que hay más mama, pero no es que la mama pequeña no vaya a producir leche. El 65% se encuentra a 30 milímetros de la base del pezón.
Eso es otro punto desmentido en la antigüedad. Antes se dibujaba la glándula mamaria por acá arriba. Ahora vemos que la glándula mamaria se encuentra a la altura del pezón. Van a ustedes buscar fotos o fotografías de glándula mamaria antigua y van a ver que las glándulas estaban por acá al medio, ¿ya? Ahora se sabe que se encuentra al borde del pezón. Tenemos la grasa a nivel de la mama, la grasa intraglandular, los lóbulos y los agujeros del pezón. Cada lóbulo va a contener lobulillos y estos lobulillos van a contener bulbos que se unen mediante conductos finos llamados ductos. Estos ductos van a conducir al pezón en el centro de una área oscura que se llama areola. La mama está compuesta por también la parte exterior músculo y los ganglios linfáticos. Hacemos un corte de la mama y tenemos lóbulos, tenemos lobulillos, ¿cierto? Y encontramos la unidad contráctil. ¿Cuál es la unidad contráctil formadora de leche materna? Los alveolos, o llamado también acinos. En la parte de las células mioepiteliales, ¿no?, donde se da la producción. Ahora, estos senos lactíferos, o llamados también conductos galactóforos, antiguamente se conocían como lugar de almacenamiento de la leche materna. En la actualidad sabemos que estos senos o conductos galactóforos no son lugares de almacenamiento, simplemente son pasaje. Esa es la otra teoría que se ha cambiado con el paso de los años. ¿Qué son las mamas? Son glándulas apocrinas sudoríparas modificadas estructuralmente y de alta especialización funcional. Las células musculares, la oxitocina hace que se contraigan, y las células secretoras de la leche, que la prolactina hace que se forme la leche. Los conductos galactóforos, ¿no?, que antiguamente se conocían como los lugares de almacenamiento. Ahora, lo que les había mencionado es que la glándula mamaria se encuentra a nivel del pezón, no hacia arriba. ¿Eso qué me permite a mí, o qué es lo que tiene relevancia en mi conocimiento? Que en el momento que yo enseñe la extracción de la leche, tengo que hacer los masajes en formas circulares en posición hacia el pezón y no en la forma de arriba, ¿ya? Esto me permite que yo pueda ayudarle a la mamá a que se dé la producción de la leche con los masajes al borde del pezón. Los senos galactíferos o galactóforos no almacenan leche y la glándula se encuentra al borde del pezón, ya no hacia arriba como antiguamente se conocía. Esos son los cambios. Ahora, en lactancia materna no solamente me importa valorar la anatomía de la mama, también me interesa saber la anatomía de mi lactante. Esta es la anatomía de un adulto y esta es la anatomía de un lactante. La anatomía del adulto, vemos el paladar duro horizontalizado, en cambio el paladar del lactante es verticalizado. Eso va a permitir que el pezón pueda encajar bien en la boca y la deglución se pueda hacer de manera adecuada con el traspase de la leche hacia el esófago. Entonces no solamente implica el tema de la mamá, sino también el tema del lactante. Y en el lactante no solamente implica la anatomía interna, en la parte del paladar, en la formación verticalizada, sino también en la fuerza motora que va a obtener el lactante al momento de succionar. Y para eso van a tener dos almohadillas, estas dos almohadillas que se encuentran a los lados laterales, que más adelante muchas personas se la quieren sacar, que son las famosas bolsas de Bichat. Esta de aquí, ¿en quiénes creen ustedes que puede estar disminuido? Muy bien, por eso los prematuros tienen problemas para la lactancia. ¿En quién más? ¿En quién más? ¿En quiénes creen que está chiquito?
los bajo peso al nacer y otro los RCU, que los vamos a ver a continuación. Entonces aquí veo la anatomía, ¿no? Que son estas almohadillas. Aquí vemos la succión de la leche y el traspaso de la leche. Ahora, no solamente vamos a ver la anatomía de ellos dos, sino que unas famosas glándulas. Cuando hemos visto videos en atención inmediata del recién nacido, o cuando hemos visto videos del nacimiento, hemos visto que los recién nacidos rectan cuando se les coloca en el abdomen, rectan hasta llegar al pezón de la mamá. ¿Cómo sabe este lactante que tiene que, o este recién nacido, llegar al pezón y lactar? ¿Cómo llega hasta ahí? ¿No? El olor. Pero ¿por qué llega hacia el pezón? ¿Pero quién lo emite? Estos tubérculos, ¿ya? Estas glándulas. Estos tubérculos o estas glándulas se llaman las glándulas de Montgomery, que son las encargadas de producir secreción y olor que me va a generar el pezón lubricado, y en el embarazo incluso se vuelven como unas pelotitas, adquieren un aspecto más habitual, como vemos aquí en las imágenes, y me va a secretar un olor lácteo y el bebé va a llegar hasta el pezón. Incluso cuando las mamás se van a trabajar, se coloca la bata de la mamá y el bebito está como loco buscando. ¿Por qué? Porque queda impregnado el olor, ¿ya? Incluso se habla de que genera cierta tranquilidad en el recién nacido cuando se deja la ropa de la mamá cerca. ¿Por qué? Porque emite estos olores de leche. Ahora, ya hemos visto anatomía, cómo se formó la mama, ¿no? Anatomía de ambos. Ahora, ¿cómo se produce la leche materna? La leche materna se produce mediante la lactogénesis. La lactogénesis tiene dos procesos, o llamados tres procesos. Uno es la lactogénesis tipo 1, la lactogénesis tipo 2 y la galactopoiesis, llamado también lactogénesis tipo 3. La lactopoiesis tipo 1 se da a partir de la mitad del embarazo. Las células aquí ya empiezan a producir leche hasta el momento del parto. La lactogénesis tipo 2 se da después del parto, tras la expulsión de la placenta y el aumento de la prolactina y la oxitocina. Aquí es donde se produce el calostro. La galactopoiesis o lactogénesis tipo 3 es desde el día 10 hasta la involución. Esto se da por la succión del recién nacido, mientras dura la lactancia. Hay dos hormonas comprometidas en la fisiología. Una es la prolactina y la otra es la oxitocina. La prolactina, ¿dónde se produce? ¿En dónde? ¿Y la oxitocina? ¿Dónde? En la neurohipófisis. ¿Y quién lo estimula? El hipotálamo, ¿cierto? Mediante la prolactina, avisa mediante la prolactina, es la que produce la leche, que se da a nivel de la adenohipófisis. ¿Cómo es la fisiología o el mecanismo? El recién nacido lacta y se produce la oxitocina, que es el encargado de la inyección. Mediante los nervios intercostales 4 a 6, le avisa al hipotálamo para que le avise a la hipófisis y pueda producir prolactina. La prolactina es la que produce la lactancia materna. Nuevamente, se da la succión, mediante la succión se da la producción de oxitocina, se da la comunicación al hipotálamo para que exista la producción de prolactina. Y la prolactina es la que produce la leche materna. Entonces, la hormona encargada de la producción es la prolactina y la hormona encargada de la eyección es la oxitocina. Es una regulación endocrina la producción. La lactancia es la producción y eyección de la leche.
mediante la prolactina. La progesterona inhibe los efectos de la prolactina, por eso una vez que baja ya existe un mayor porcentaje de producción de prolactina, que es la principal hormona productora de la leche materna. En el momento de que salió el bebito, hubo el nacimiento, disminuye el estrógeno, la progesterona, disminuye la hormona inhibidora de la prolactina y aumenta la hormona liberadora. Entonces, inicia la succión y se da la producción de la oxitocina, aviso al cerebro para la producción de la prolactina. Entonces es un mecanismo, prolactina, oxitocina. Ahora, la oxitocina es la llamada también la hormona del placer. ¿Qué efectos me ayudan a producir más oxitocina? El calor, la confianza, la intimidad, el silencio, la seguridad, la poca luz y la relajación. ¿Esto encuentro en una sala de partos en un hospital MINSA? No, es todo lo contrario, ¿no? Es full griterío. Entonces, cuando yo no tengo esto, esta oxitocina no va a ser lo suficiente. Incluso las endorfinas, que es la que me ayuda, la producción también de la prolactina es la que genera el alivio. Pero todo esto se ve bloqueado en el momento del parto. Es ahí donde se indica la sugerencia del parto acompañado, para que pueda ayudar con la confianza, con el calor, con la seguridad. Entonces, otro de los puntos importantes es que ¿cuál es el primer mecanismo de la producción de la leche materna? La succión. Succión es producción. Entonces, cuando se les pregunte ¿cuál es el primer mecanismo para que una mamá tenga leche materna? Mientras más succiona su bebé, mayor será la producción. Ustedes han escuchado, no, tiene poca leche, ¿qué va a hacer? Dale agua de cacao. ¿Ayuda el agua de cacao? ¿Qué creen? Se ayuda, pero es momentánea, ¿ya? El primer consejo que uno le puede dar a una mamá es que succione. Y el segundo consejo que le puedo dar a la mamá, ¿cuál es? ¿El cacao? No. ¿Cuál? El primero es la succión. Decirle, señora, tiene que succionar a su bebé constantemente. El segundo, ¿cuál creen que es? Sin estrés. Señora, tiene que estar tranquila y relajada, ¿ya? Ese es el segundo mecanismo que hay que explicarle a la mamá. No hay que decirle, no tienes leche, porque posiblemente esa mamá no va a tener leche, ¿ya? ¿Por qué? Porque le diste fórmula, pero le enseñaste que cuando le sacaba fórmula se tenga que extraer. No, porque eso es lo que hace la gran mayoría en los hospitales. Tiene un delta peso alto, se está deshidratando, es eutérico. El comité de lactancia solo deshidrata a los recién nacidos. De todo nos dicen, por defender solo la lactancia materna. ¿Por qué? Porque dicen, no, ese bebito está muy bien eutérico porque no le diste de fórmula. Pero, ok, tú le das la fórmula. ¿Cuál es el consejo que tú le darías a esa mamá que le estás dando fórmula? Que hay que extraerse, chicos, hay que extraerse. No está mal que uno indique el sucedáneo en algunos casos de riesgo. ¿En quiénes? El riesgo de hipoglicemia, los macrosómicos jalan mucho, ¿no? Y se pueden bajar su glucosa. En los ictéricos, de repente no están funcionando bien. En los que han bajado peso, en los que la mamá tenga mayor alteración en el pezón, está bien. Indícale la fórmula porque si no ese bebito te va a venir deshidratado. Indícale. Pero enséñale a la mamá a extraerse su leche materna. ¿Para qué? Porque si, por ejemplo, tú le dijiste, ya, lactó 1 de la tarde, 4 de la tarde, señora, le da sí o sí la fórmula. 7 de la noche le da lactancia. El de las 4 de la tarde no hubo
el círculo de succión-producción y su cerebro de esa mamá no está detectando que necesita aumentar prolactina. Entonces, al no aumentar la prolactina, la lactancia se va, la leche materna va disminuyendo su producción. Por eso, cuando tú indiques una fórmula, explícale, señora, le está dando fórmula, haga la extracción. La extracción manual, extracción con los extractores eléctricos, pero extráigase para no perder el mecanismo de la succión. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Pero por qué no lo hacemos? Por falta de interés, por falta de tiempo, ¿ya? Porque se nos es más difícil estar yendo a explicarle a una mamá, ¿no? Y más rápido que se nos hace, fórmula. Eso es lo más fácil. Y es lo que generalmente se hace en todos los hospitales. Pero por eso es el tema importante de saber la fisiología para explicar, informar y no desinformar. Entonces, ¿qué voy a aconsejar a una mamá? Succión, producción. Le doy fórmula, extraigo. ¿Qué más? Que tiene que estar tranquila, desestresada, ¿no? Tiene que estar con un esposo que le ayude, ¿no? Porque tiene que ella, pues, estar tranquila, relajada. Ahora, la hidratación es importante, sí, una mamá que esté bien alimentada, que esté bien hidratada, ayuda. En épocas de lactancia la sed es inmensa, porque estás produciendo leche, estás perdiendo leche, entonces la sed suele aumentar y es normal. Entonces la alimentación y la hidratación también es importante referir. Entonces, nuevamente, prolactina son células productoras epiteliales, en las células mioepiteliales en la oxitocina. Ojo, esta lactada, entre lactada y lactada, no puede ser más de 3 horas. ¿Por qué? Porque podemos perder el efecto de succión-producción, ¿ya? Por eso es que se recomienda a libre demanda, pero que no pase las 3 horas especialmente. Por eso es que también se descarta que un bebé duerma toda la noche. Por eso es que se dice, no debe dormir 6 horas el recién nacido o en el primer mes, porque estamos perdiendo estamos perdiendo lactadas importantes, ¿no? Es decir, cada 3 horas. Ahora, si el pecho se mantiene lleno, que es lo que estábamos explicando, le dio la fórmula a las 4 y se empieza a llenar leche. Aquí ya existe un factor inhibitorio, avisa al cerebro, está lleno, no necesita más. Y así es como se va disminuyendo la producción de la leche. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Extraer. La extracción de la leche existe de muchas formas. El manual, que simplemente viene con un extractor manual, que es una bombilla para extraer, o los extractores que son eléctricos. Esto empieza a sonar como si fuera una vaquita. Empieza a extraer y se guarda en los recipientes libres de PVA, es decir, de plástico o bolsas libres de PVA o de vidrio. Y estas leches se guardan un tiempo prudente. Si yo lo guardo para conocimiento, si lo guardo en el medio ambiente, es 4 horas. Pasadas esas 4 horas, esa leche en el medio ambiente ya no me sirve. Si lo guardo en la refrigeradora de abajo, donde abro y cierro constantemente, es 4 días como máximo. Si lo guardo en la parte de adentro, en la parte de arriba de la congeladora, es 4 semanas. Y si lo hago en una congeladora industrial, es hasta 4 meses. ¿Ya? Entonces acuérdense, 4. Se extrajo la leche, ¿cuántas horas sin refrigerar? 4 horas. ¿Ya? Entonces estos son mecanismos para extraer leche. Este es todo un tema. Cómo enseñar a la mamá a extraer la leche, cómo almacenar la leche y formar el famoso banco de leche. Ahora, las fases. ¿Cuáles son las fases de la lactancia? Tenemos el calostro, la leche de transición y la leche madura. El calostro es la primera secreción de la leche humana que me va a tener menos lactosa y casi nada de grasa. ¿Qué es lo que va a crear? Que aumente el sistema inmune, protege de infecciones e incluso me ayuda para que el recién nacido pueda hacer sus deposiciones, o sea, como un laxante.
El calostro es llamado el líquido oro, que se da el segundo día de nacido. Tiene poca cantidad, así que no nos desesperemos el primer día. Hay que estimular, hay que tener paciencia, hay que enseñarle a darle lactar. Es rico en anticuerpos y glóbulos blancos, vitaminas y minerales y proteínas. La subida de la leche que es el aumento de la cantidad de leche que se produce en el tercer y quinto día. Después de lo que es la producción del calostro, sigue la leche de transición. La leche de transición ya es más cremosa y ya hay más cantidad. ¿Es rica en qué? En grasa, en caloría y en lactosa. Sigue teniendo anticuerpos y otros componentes. En cambio, la leche madura ya es más blanquecina y se da entre la tercera y cuarta semana. Los componentes suelen mantenerse más estables. El bebé determina el volumen de leche consumido según su necesidad. Al inicio hay un aumento inicial y rápido del volumen producido hasta alrededor de las 4 a las 6 semanas. Y suele ser constante entre 1 a 6 semanas de vida y la producción diaria suele ser entre 700 a 800 mililitros por día. Pero ¿qué es la leche materna? Es un líquido, es un fluido vivo que tiene células vivas, enzimas, factores inmunes, factores de crecimiento activas que le confiere y la diferencia de otras leches de mamíferos. Las fórmulas han hecho de todo para poder igualar a la leche materna, pero hasta la fecha no existe ningún punto de comparación entre la leche materna y las fórmulas. Contienen nutrientes de la más alta calidad que se modifican en forma dinámica a las diferentes necesidades del niño. Nuevamente, ¿qué etapas encontramos? Calostro, leche de transición y leche madura. La leche madura se habla de una leche inicio, intermedio y leche final. Es decir, el recién nacido empieza a lactar y empieza a lactar bien rápido. Luego vemos un recién nacido o un lactante que se queda medio dormido. Le intenta sacar el pezón y sigue lactando, pero más lento. A eso se le llama ya la leche final. ¿Por qué? Porque ya suele salir menos, pero no suelta su pezón. ¿Por qué? Porque está descansando y luego se cansó el bebito al inicio de haber lactado rápido y luego ya se da la leche final. Estas leches son importantes. Cuando un bebito está enfermo, el cuerpo humano de la mujer es tan valioso que empieza a producir más anticuerpos para defenderlo del proceso infeccioso al cual se está enfrentando el recién nacido o el lactante. El calostro tiene una mayor cantidad de proteínas y sobre todo inmunoglobulinas. Aquí viene una pregunta típica. ¿Cuál es la inmunoglobulina más importante de la leche materna? Es la tipo A. ¿Ya? Te piden siempre la inmunoglobulina más abundante de la leche materna. ¿Cuál es? La A, la B, la C, la D, la M, la A. Tiene menor cantidad de grasas, de lactosas y de vitaminas liposolubles. El pH es alcalino y los niveles de sodio y zinc son altos. Transfiere inmunidad pasiva por absorción intestinal de inmunoglobulinas y protege contra infecciones y alergias. Contiene entre 2.000 a 4.000 linfocitos por mililitro cúbico y contiene el famoso lactoferrina y lisozima A. Lo otro que hemos escuchado bastante es en verano decir a las abuelitas, dale agua, porque ese bebito se va a deshidratar. Curiosamente, ¿de qué está compuesta la leche materna? De agua. De agua. No es necesario darle agua a un recién nacido. ¿Por qué? Porque la leche materna es el mayor componente de agua. Entonces, solo vas a darle leche materna. Sus otros componentes, carbohidratos, grasas, proteínas, entre otros. El agua comprende el 87.5% de la leche materna. Todos los compuestos están disueltos y dispersos o suspendidos en el agua. La leche humana provee el 100% del agua que necesita el recién nacido. No necesita otros tipos de agüita. Las proteínas que contiene la leche humana la hace única en su especie, ya que son de mejor biodisponibilidad, gracias a las enzimas digestivas como la amilasa. Aquí tenemos la comparación de la lactancia materna con la leche de vaca.
La alfa-lactoalbúmina es la más abundante a nivel de la lactancia de la leche materna. En cambio, en la leche de vaca solo tenemos un 4%. La beta-caseína más digerible se encuentra en la leche materna. Sin embargo, las caseínas no digeribles se encuentran más en la fórmula. Esto explica por qué los bebitos que son dados con fórmula presentan más cólico de gases y presentan más casos de estreñimiento o diarrea o de intolerancia. ¿Por qué? Porque contiene más caseínas no digeribles. La lactoferrina, que es un elemento muy importante en la lactancia materna, en la leche contiene 26%. En cambio, en la fórmula solo hay grasas. La lisozima, que tiene una función inmunológica importantísima, también contiene altos porcentajes en la leche materna. Sin embargo, en la fórmula solo hay grasas. ¿Qué es importante la alfa-lactoalbúmina? Tiene un alto valor nutricional y antitumoral. ¿Por qué? Porque se modifica en el estómago en un complejo molecular llamado Hangler. Y se sugiere que esta podría ser la razón por la cual los infantes alimentados con la leche materna tienen menos riesgo de generar leucemia. La lactoferrina es una proteína que se une al hierro y promueve el crecimiento del epitelio intestinal. Tiene un efecto bactericida de retener el hierro que es requerido para los patógenos. Y también tiene efectos de propiedades de las membranas celulares de las bacterias. Por eso es que se habla de que genera un proceso antiinfeccioso y es un factor protector para la gran mayoría de enfermedades infecciosas. Nuevamente, en proteínas tenemos la beta-caseína, que es fácil de digerir. En cambio, en la leche de vaca tenemos la beta-lactoglobulina, que es alergizante, y el 80% de caseína, que es difícil de digerir. Entonces aquí tenemos una comparación bien marcada de lo que es leche humana con leche de vaca. La leche humana contiene lactoferrina, inmunoglobulina y lisozima. La leche de vaca contiene solo trazas de estos componentes. Dentro de las inmunoglobulinas, la más abundante, ¿cuál es? La A. La leche humana estimula activamente la respuesta del sistema inmune del infante. Incluso se habla mucho también de la teta-analgesia. ¿Qué significa la teta-analgesia? Los infantes que son colocados las vacunas, la mamá le da la leche materna y le genera un efecto placentero y le genera una disminución del dolor en el momento de la colocación de la vacuna. A eso se le llama la teta-analgesia. La presencia abundante de bifidobacterias en bebés con leche humana se asocia a una mejor respuesta tanto a la vacuna oral como parenteral. Y la concentración es muy alta en el calostro y luego va a ir declinando poco a poco la producción de esta inmunoglobulina A. En base de los lípidos, los contenidos de grasa varían ampliamente. Los lípidos proveen el 50% de calorías de la leche humana, provee ácidos grasos esenciales, vitaminas liposolubles y colesterol. Contiene lipasa, que mejora la digestión de grasas en el lactante. En los carbohidratos, el principal es la lactosa, que es la galactosa más glucosa, con otros carbohidratos en pequeñas cantidades, como oligosacáridos, monosacáridos. La concentración de lactosa es de 70 gramos sobre litro, y que es lo que favorece la colonización del intestino con una microflora que va a competir y excluir a los patógenos. Uno de los puntos que siempre se toma en contra es el componente del hierro. ¿Por qué? Porque se habla mucho de que la leche materna no llega a lo esperado con las unidades de hierro. Ahora, nuestro país es un país altamente anemizante, por así decirlo, o con alta prevalencia de anemia, más que todo en la zona de Tiris, Lima Norte. ¿Qué es lo que hace el Perú para poder evitar estos casos de anemia? Se da el tratamiento de profilaxis de hierro a partir de los 4 meses de edad. Entonces, los lactantes, a partir de los 4 meses, se le inicia el hierro profiláctico. ¿Dosis de cuánto?
de 1 a 2 miligramos kilo día y se le saca su control a los 6 meses. Este control, si es que se sale con anemia, ya se le da el tratamiento, ya no dosis de 1 o 2, sino 3 miligramos kilo día. Entonces, la concentración del hierro de la leche humana es cierto, es alta en los primeros días y luego va a ir disminuyendo. La concentración de sangre va de 0.2 a 0.8 y al recién nacido término al nacer. El recién nacido tiene reservas, más el hierro de la leche humana es suficiente para cubrir los primeros meses. La lactosa promueve la absorción de hierro. Los bebés amamantados no sufren de microhemorragias del intestino, como se ven en infantes con fórmula. Ahora, a los 6 meses, cuando ya no cubre este hierro, ya deberíamos estar iniciando la alimentación complementaria con alimentos en base de hierro, ¿ya? Esto es lo que yo tengo que equilibrar en una alimentación complementaria que se da a partir de los 6 meses de edad. Ahora, hemos visto en biología, hemos visto anatomía tanto de la mamá como del bebé. Hemos visto fisiología en la producción, cómo se da la producción de la leche materna y hemos visto sus componentes. Ahora, vamos a ver los beneficios. Los beneficios para el bebé, para la mamá y para el vínculo mamá e hijo. La leche materna protege al recién nacido de infecciones y mejora su desarrollo cognitivo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién fue el que dijo tiene todo esto? No fue cualquier persona. Hay estudios realizados en muchos años, 1990, 94, 98, 2003, 2006, 2007. Bibliografía que ustedes mismos pueden buscar y leer para ver los beneficios de la leche materna. ¿Y cuáles son los beneficios? Menor riesgo de infecciones, como sepsis, diarrea, neumonía, otitis, enterocolitis necrotizante, mejor maduración del intestino, menos riesgo de bronchodisplasia pulmonar, menos casos de alergia, menos desarrollo neurológico y menos mortalidad. Pero ¿cuáles son estos famosos protectores de la leche materna? Las inmunoglobulinas, las células mastocíticas, la lactoferrina, las mucinas, las lisocimas, los gangliósidos, la lactoperoxidasa, el bifidobacterio. Vamos a ver la famosa lactoferrina. La lactoferrina tiene un componente que me ayuda a prevenir infecciones virales, parasitológicas, bacterianas, antifúngicas, antitumorales, antioxidantes y me ayuda incluso con la absorción del hierro. Todas estas funciones me da la lactoferrina. Estudios realizados en nuestro país por la doctora Teresa Ochoa, hay menos riesgos de sepsis neonatal, menos riesgo de infecciones por cándida, menos enterocolitis necrotizante, menos bronquiolitis, menos retraso del neurodesarrollo y es una intervención segura. Ahora, no solamente está asociado a procesos infecciosos, sino también hay estudios publicados en el Acta Pediátrica del año 2015 que tienen mecanismos de efectos de los ácidos grasos de cadena larga con mayor concentración de estos ácidos grasos que son asociados con la inteligencia. Entonces, en estudios realizados en el año 2011 y en el 2018 de niños hasta los 9 años, se concluyó que la lactancia materna significativamente estaba asociada con puntajes más altos en el desarrollo visual y verbal. Con mayor duración de lactancia materna tengo mejores puntajes. Entonces, por ello es que la lactancia materna no solamente me ayuda para los procesos infecciosos, sino también está involucrado en la inteligencia. ¿Y por qué está involucrado en temas de la inteligencia? Porque contiene ácidos grasos esenciales poliinsaturados, como por ejemplo el omega 6 y el omega 3. Hemos visto a un pediatra conocido salir en la televisión a decir que cierto sucedáneo tiene el famoso DHA, ARA, ¿no? Que te va a ayudar con la inteligencia hasta los 5 años de edad, ¿no? ¿Han visto? No sé si han visto el comercial hace un par de años. Entonces, este omega 6
viene el 10% de la dieta y 90% de las reservas de la mamá, es decir, de la lactancia materna. Estos componentes me ayudan en el almacenamiento del fosfolípido de membranas neuronales y con ello conlleva a mayor desarrollo neurológico y cerebral. ¿Qué tiene la leche humana? El ARA, el DHA, el ácido linoleico, linolenoleico, que son importantes en el tema de la inteligencia. Y los efectos a corto plazo para el bebé: mejor nutrición y desarrollo, mejor apego, menos abandono y maltrato infantil, menos muerte súbita. Ha habido estudios que lactantes que tenían alimentados por leche materna tienen menos riesgo de muerte súbita. Y a largo plazo, ¿qué me va a disminuir? Los tipos de cáncer infantil, hipercolesterolemia, obesidad, hipertensión, diabetes, artritis, enfermedad de Crohn, colitis y esclerosis. Pero no solamente tiene buenos efectos para el recién nacido, sino también para la mamá. ¿Cuáles? Menos hemorragia y anemia postparto, mejor autoestima, menos riesgo de cáncer de mama y de ovario. Incluso se habla de mejor recuperación del peso preembarazo. También nos ayuda como si fuera un método anticonceptivo, pero ojo, no lo es, ¿ah? No vayan a decir, me dijeron que era un método anticonceptivo y de ahí tuve otro hijito ahí mismo. Sí sirve, pero no como único, ¿ya? Siempre hay que usarlo, asociarlo a un método de barrera en todo caso. Para la familia, mejor relación psicoafectiva, mayor economía, ¿no? ¿Cuánto está una lata? 45 La más barata puedo conseguir entre 40 soles, 60 soles, las líneas especiales 80 soles, ¿no? Entonces imagínense, no es que vayan a consumir una lata al mes. A la semana se consume entre 2 a 3 latas y es bastante. El precio por cada lata es semanal y mensual. Entonces el gasto es alto, un bebé que es alimentado por fórmula. Y los beneficios para la sociedad: hay más contaminación el hacer las latas, ¿no? Hay más energía usada. Beneficios: menos costo, reduce desigualdades, menos energía usada, menos residuos, menos contaminación. Ojo, es más ecológica, ¿no? ¿Y qué es lo que dice la OMS? ¿Hasta qué edad creen ustedes que le vamos a darle lactar a un bebé? Hasta los 2 años. Es binomio oro, chicos, ¿ya? Binomio oro, donde interviene solamente dos, que es la mamá y el lactante. No intervienen ustedes, ni la vecina, ni la abuelita, ni nadie, solamente la mamá y el hijo. La lactancia materna exclusiva debe ser hasta los 6 meses de edad. Exclusiva quiere decir que solo le doy leche materna. A partir de los 6 meses empieza la alimentación complementaria. A partir del año de edad, yo puedo darle ya la comida que hago en mi casa, ¿no? Pero bajo sal y sin azúcar. Si yo encuentro una mamá que menciona y dice, yo solo le voy a dar leche materna hasta los 6 meses, porque ya no quiero más. Nuestra misión es respetar su decisión, pero informarle los beneficios que tiene la leche materna. Si esa mamá decide igual no darle leche materna, muy bien, se respeta. Pero es necesario que esa mamá le dé una fórmula hasta el año de edad, sí o sí, ¿ya? Entonces, hasta el año de edad yo tengo que darle la leche materna o la fórmula. ¿Qué me dice la OMS? Que yo tengo que darle hasta los 2 años como mínimo, ¿ya? Como mínimo. ¿En qué momento cortamos esa lactancia materna? En el momento que la mamá lo decida. Si la mamá ya se siente cansada, no quiere seguir dando de lactar, se respeta. Pero si la mamá quiere seguir dando de lactar, no desinformemos. No le digamos, ay, ese niño, qué cochino, ay, ese niño genera apego, ay, ese niño. No desinformemos. La leche no es
solamente agua, tiene otros componentes como anticuerpos que va a ayudar a proteger a ese bebé. Entonces, no es nuestra función decirle a una mamá, deja de darle de lactar, sino informarle los beneficios, y en el caso de que ya pasó los 2 años, es decisión de la mamá y el lactante en qué momento suspendemos la leche. Ahora, ¿se ha visto casos de 4 o 5 años? Sí. ¿Quiénes son los primeros que saltaron y dijeron, no, no está bien? Uno de ellos es los psicólogos y otro de ellos son los odontólogos. ¿Por qué? Porque los psicólogos tienen ciertas teorías que mencionan que generan mucho apego, cuando en realidad sí nosotros queremos que haya apego, ¿no?, entre una mamá y un bebé, pero hablan mucho de los trastornos, de que no le dan independencia y etc. Y los odontólogos que dicen que puede generar problemas a nivel de lo que es los dientes. Hasta la fecha no hay ningún estudio evidente como lo que les he presentado en base a estudios que me digan que se tiene que suspender la leche materna, ya sea por el apego, por la conducta o por el tema de dientes, ¿ya? No hay nada fuerte establecido que pueda hacer que una mamá le tenga que dejar dar leche materna. Entonces, ¿qué me dice la promoción de la lactancia materna? Iniciar la lactancia en la primera hora, exclusiva hasta los 6 meses y continuar como mínimo hasta los 2 años de edad. La promoción de la lactancia continua sí continúa siendo una intervención de gran impacto para la salud pública. ¿Para qué? Para disminuir la mortalidad global y promover el mejor crecimiento y neurodesarrollo en los niños. El inicio temprano de lactancia reduce la mortalidad neonatal e infantil temprana mediante el aumento de la lactancia exclusiva y otros mecanismos. Estudio realizado en el 2016. Ahora, en estudio de costos en pediatría, se hizo un estudio en el 2010 en el Pediatrics, en el cual se llegó a la conclusión que si el 90% de las familias de Estados Unidos cumplieran solo con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, los Estados Unidos ahorrarían $13 millones anuales. En conclusiones, las estrategias para incrementar la lactancia exclusiva y mayor duración de la lactancia serían costo efectivas, es decir, me resultaría favorable el solo usar lactancia materna. Por eso es que hay tanta gente que hoy en día es asesora en lactancia materna. Una de las causas de abandono de la lactancia materna es las grietas a nivel de la mama, el dolor. Ninguna persona va a querer seguir dando de lactar, así le hayas explicado todos los beneficios, si le genera dolor. Ahora, ¿por qué le genera dolor? Porque hay una mala técnica de agarre, ¿ya? Y ese es otro punto que yo tengo que aprender. Yo paso mi visita en alojamiento, soy interno, tengo que tener esta imagen explicándole a la mamá. ¿Y cuáles son las técnicas de agarre correcto? La nariz pegada al pecho, la boca bien abierta, labios evertidos, coge casi toda la areola y la cabeza a la altura del pecho. Boca bien abierta, labios evertidos. Esta diapositiva me la aprendo bien porque es pregunta de examen, ¿ya? La lactada no debe doler, no debe generar chasquidos y el pezón no tiene que salir deformado. La posición correcta, el cuerpo y la cabeza en línea recta, el mentón toca el pecho, la cara mira hacia el pecho, la nariz frente al pezón, la boca está muy abierta, la mamá y el bebé están muy juntos y ojos sí o sí, labios evertidos. Pregunta, ¿cuál de las dos imágenes cumple con las técnicas de agarre? La segunda. En la primera posiblemente ya esté dormido, ¿no? Porque solo está cogiendo el pezón. Entonces tiene que estar bien abierta la boca. ¿Qué pasó en los tiempos de COVID? En los tiempos de COVID, al inicio se separaba la mamá con su hijo recién nacido en 2 salas distintas, al inicio. ¿Por qué? Porque se creía que iba a haber el contagio de COVID, ¿no? Sin embargo, con los estudios a posterior se llegó a la conclusión que el costo-beneficio, el beneficio de la leche materna iba a ser superior a los efectos de la infección por COVID en el recién nacido. Entonces, por eso es que se
llegó a la conclusión de que no se podían separar y la mamá tenía que usar las medidas de bioseguridad, como por ejemplo la mascarilla y el lavado constante. Las muertes de bebés separadas de las mamás que no son amamantados serían 60 veces más frecuentes que las posibles muertes por COVID. Entonces se llegó a la conclusión que una mamá no debe ser separada de su recién nacido. ¿Por qué? Porque no le va a generar contagio y no le va, si le podría generar contagio, más pesa el beneficio de la leche materna que la misma infección. Ahora, en el caso de que la mamá no pueda darle de lactar, una de las preguntas era ¿qué se le da? En otros países se habla mucho de lo que es la donación de la leche materna o la extracción en el caso de la mamá pudiera estar despierta, ¿no? Hospitalizada. Solamente en casos de mamá que no estaban activas, por ejemplo, estaban en UCI, en ese caso se podía dar los sucedáneos, ¿no? Ahora, en conclusión, la leche materna es bueno para él, el lactante, para la mamá y para la sociedad. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna pregunta? Entonces la lactoferrina no abarca las unidades de hierro que... La lactoferrina no es propia del hierro. No, ese es otro componente. El hierro es otro componente. Y entonces, ¿por qué se ve anemia también en aquellos niños que... Claro, eso les explicaba cuando les expliqué en el hierro, no en la lactoferrina, no confundamos, ¿ya? La lactoferrina tiene un efecto antiinfeccioso. El hierro es el que les mencioné que tenía aquí. Aquí es donde les mencioné, en esta diapositiva, que les dije que generalmente uno de los puntos que nos ponen en contra es los componentes del hierro. ¿Y cómo íbamos a modificar esto? Con la dosis profiláctica de hierro. ¿A qué edad empezábamos? A los 4 meses. Por eso es de que si bien las fórmulas te van a decir, yo sí tengo hierro comparada a tu leche materna, ¿sopesa solo el hierro con todos los componentes que tiene una leche materna? No. ¿Por qué? Porque esto le puedo dar como profilaxis, ¿ya? Sí es cierto, el único componente que no tiene o que va declinando es el hierro, ¿ya? Pero no es que por solo llevar lactancia materna va a ser un factor para anemia, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros podemos darle el hierro como profilaxis. Y antes, ¿qué podíamos haber hecho también? Antes, en la clase pasada, ¿cómo podríamos haber evitado la anemia? Cuando haces pinzamiento. El pinzamiento. Tardío, ¿ya? El pinzamiento tardío. Entonces, no existe relación de decir tu hijo está anémico porque solo está con leche materna, ¿ya? Eso no existe. No existe y no podemos desinformar. Eso es lo que las fórmulas quieren que sepamos, que ellos sí tienen hierro y que la leche materna no tiene. Pero es mentira, sí tiene, pero no alcanza los niveles. Pero para eso existen otras medidas, el uso del hierro profiláctico y a los 6 meses el inicio de la alimentación complementaria. ¿Y por qué inicio la alimentación complementaria? Porque mis niveles de hierro ya no son lo que yo quería o esperaba. ¿Alguna pregunta más? Sí, y el amamantamiento es a libre demanda, ¿no? Pero, A libre demanda. Pero con un mínimo de 2 horas, 3 horas. No debe pasar de preferencia 2 a 3 horas, pero es a libre demanda. Y aquellos alimentos que tienen la leche no hay ningún problema. ¿Cómo? Hay alimentos que tienen la leche materna. Igual se puede Hay alimentos que tienen la leche materna. tienen la leche materna. Hay alimentos que cambian la coloración de la leche materna. ¿Cuál? Yo me extraía, por ejemplo, la leche materna y ¿Cuál? cuando consumía verduras muy verdes, como guacacay, ¿Y te o salía así. verde la leche? No verde, pero sí tenía una coloración
nunca he visto una leche materna verde. Sí, y me puse a leer y sí. Claro, es igual que por ejemplo cuando consumimos la beterraga, cambia, ¿no? Incluso los beta-carotenos nos cambia, pero no es que vaya a generar distorsión en lo que digamos, que son los nutrientes, ¿no? ¿Alguna duda, chicos? ¿Qué pasa con aquellos mamás que dan a sus hijos de la clase de los 5 años, 6 años? Por eso, existe un tema de nosotros no interferir, porque no existen estudios que digan en la actualidad en qué momento ya suspender. No existe. Puedes buscar y no existe en qué momento suspender.